Muy buenas tardes a todos. Es un placer acompañarlos para hacer una presentación sobre un tema de interés que es la oportunidad de transformación para el ecosistema legal. Mi nombre es Juan Carlos Luna y voy a tener el gusto de acompañarlos para comentarles sobre algunos temas importantes. Básicamente estamos aquí porque la tecnología lo está cambiando todo y la práctica legal simplemente no es una excepción. Me voy a ir muy rápido sobre varios slides que van a ser más de soporte, pero que ayudan a pintar un poquito el escenario que les quiero comentar. Y para eso utilizo las imágenes. Básicamente aquí lo que vemos es una caricatura de una persona que está pidiendo algún donativo y obviamente utilizando algunas de las nuevas herramientas. Esto que parece una caricatura ya es una realidad, ya existe en una aplicación en China y en algunos otros países. Y también esa caricatura se vuelve realidad en algunas otras instancias, como esta. El famoso abogado robot, que de alguna manera, bueno, si lo vemos en aplicaciones, ya existen en algunas que están transformando y haciendo una disrupción del ecosistema legal, como esta, que es el Robot Lawyer, que es una aplicación que se llama Do Not Pay, hecha en Estados Unidos, que ya tiene influencia internacional y resuelve una serie de problemáticas a través de algoritmos y a través de inteligencia artificial que de alguna manera solucionan algunos problemas legales de una manera muy ágil, muy práctica y con mucha inmediatez. Las herramientas para la transformación digital, simplemente mencionar, son evidentes que se han vuelto indispensables y más para un negocio que está calculado tener un tamaño de $1,000 millones anuales, que es lo que se estima que es el valor de las transacciones legales o de ese negocio de la industria legal. Esto más o menos es lo que muestra cómo se divide o cómo ha sido esa evolución a lo largo del tiempo y por eso la importancia que tiene desde luego a nivel global y en los temas regionales y nacionales. Lo que pasa es que vamos tarde en su implementación. Si vemos esto, nos damos cuenta que parte de la transformación digital pues se da o se ha dado y ha avanzado a una mayor velocidad en distintos sectores y que la función legal simplemente lo que está tratando es reaccionar y ahí ven los porcentajes de cómo estamos un poco atrás de los demás. En esta parte de la transformación digital, identificarla como es un proceso en el cual un despacho o una empresa incorpora nuevas tecnologías y procesos digitales a su actividad. El objetivo es hacer las operaciones más eficientes, que tarden menos tiempo, que cuesten menos dinero y que se dé con mayor productividad en toda su gestión y todo su trabajo. Ese es el enfoque de estos temas de transformación digital en la industria legal. Pero para ello tenemos que relacionar y hablar de lo que es esta cuarta revolución industrial y qué está impactando y cómo está modificando todos los sectores y todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y desde luego legales. Cuando vemos esta imagen nos damos cuenta que todas estas circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor, desde luego tienen un efecto en muchas cosas que es el Internet de las cosas, todo lo que es la nube, el tema importantísimo de Big Data, Machine Learning, etcétera, etcétera. Y eso a su vez lo debemos de representar entendiendo que esos cambios tecnológicos en los que estamos inmersos se dan a una velocidad mucho mayor que los cambios de las organizaciones para adaptarse a esa nueva realidad. Esta imagen lo que nos indica es la tecnología se mueve en una dirección y a una velocidad diferente a lo que hace en este caso el sector legal como una reacción o que debe reaccionar a estos temas. Esto lo pongo nada más como un ejemplo de lo que es el índice de adopción de herramientas de inteligencia artificial. Esto lo comento porque es importante mencionar, sobre todo cuando hay tanta gente de distintos países en esta plática, para entender que es diferente lo que pasa en un país u otro, en una región u otra, y a lo largo de un comparativo internacional, donde hay regiones que tienen mayor madurez o donde hay países dentro de esa economía donde hay jugadores que tienen mayor desarrollo en estos temas. Y esto pasa de las fases donde no se ha hecho nada hasta una donde hay una adopción ya más generalizada, en este ejemplo de la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, es relevante porque tiene un impacto directo con el mundo del derecho. Y por decir simplemente algunos ejemplos,
mencionar cómo el concepto de blockchain, que implica esa nueva tecnología, está afectando o está transformando de manera muy importante a distintas áreas, que va desde el tema de los contratos hasta el control de documentos, pasando por controles también en propiedad intelectual, todo lo que puede ser la cadena de procesos. Y eso es algo que, si bien lo veíamos ya avanzado y creciendo de una manera importante en los últimos años en otras industrias, vemos cómo ya está teniendo un impacto importante en la parte legal. Ahora, esa transformación digital es importante mencionarlo. Básicamente es una transformación cultural. ¿Por qué? Porque es un cambio de organización, implica que hay personas, que hay tecnología y que hay procesos que son parte de esa transformación y que hay que actuar en consecuencia. Entonces, la clave de la información digital se basa en la cultura de innovación, que es el primer paso. Por eso decimos que no solo es digital, sino que tiene varios componentes distintos, como el tema de estrategia, modelos de negocios, procesos digitales y todo lo que conlleva la infraestructura digital necesaria para que se den en la vida diaria. Esto lo que muestra es muchas de las actividades que se dan en esa transformación digital. Es importante destacar el tema de la transformación en el capital humano, en la tecnología por sí misma, en la producción, en lo que son los efectos económicos, financieros, de inversión, etcétera, etcétera. Todo ese concepto, por eso no es fácil hablar nada más en un solo plano de la transformación digital dentro del ámbito legal, sino hay que verlo en esa profundidad para entender todo lo que implica. Y para dar un buen panorama de esa transformación del ecosistema legal se requieren tres cosas. Básicamente es un muy buen nivel de enfoque, mapas, planos, guías, datos y sobre todo también medición de esa información que está inundándonos. Lo primero es el enfoque y una primera opción es verlo desde el punto de vista de las implicaciones legales del desarrollo y uso de la tecnología en la sociedad, ¿qué es eso? O sea, cómo legalmente o cuáles son las implicaciones de ese uso de la tecnología, que básicamente estamos hablando de las tecnologías de la información y comunicaciones, con todo lo que conllevan en los temas de privacidad, desde luego temas relacionados con fintech, algunos temas de instrumentos tecnológicos o software como medidas de tratamiento médico en algunos casos, que lo vemos desde el manejo de los teléfonos y relojes digitales, pasando por protección de datos, privacidad, el concepto de fake news, en fin, cómo están regulando esos conceptos. Otro aspecto fundamental es el aspecto regulatorio y sus marcos legales, que es obviamente un aspecto críticamente delicado, porque no se pueden poner obstáculos y se tiene que ayudar a que estas tecnologías se desarrollen, pero con unos conceptos obviamente que protejan, desde luego, temas como los conceptos éticos, que son importantísimos en todo el desarrollo, creación y implementación de todo lo que tenga que ver con esos algoritmos, con ese análisis de datos, etcétera, etcétera. Y para mencionar nada más y dar un ejemplo de por qué este tema regulatorio en el ámbito de las cuestiones éticas es importante, basta ver esta gráfica donde se muestra cómo a lo largo de los últimos años se ha dado un incremento a esas menciones del ámbito ético, regulatorio de compliance en esta materia. Ahora, el otro ángulo o el otro lado de la moneda es las implicaciones del uso de las tecnologías para el ejercicio del derecho. En esto lo que nos vamos a enfocar básicamente es de las herramientas que existen y que se están desarrollando para hacer el trabajo de los abogados más eficiente, mejor controlado, con mayor dinamismo, que ayude a reducir costos, etcétera, etcétera. Estas partes o estos procesos se miden o se clasifican en distintas opciones. El paso 1 es qué elementos o qué herramientas hacen o facilitan que se den estas cuestiones, y hablamos ahí de temas de seguridad, de conectividad, de la nube, etcétera, etcétera. El otro es qué procesos de soporte dan soluciones desde el punto de vista administrativo, como puede ser el administrar gestiones, documentos, procesos. Y el otro es cómo se puede dar una solución
a problemas legales sustantivos, como puede ser el tema de litigios o transacciones, a través del soporte y de la ayuda de la tecnología. Aclarando conceptos, y eso que pudiera ser o sonar complicado, realmente lo que estamos tratando de hablar o de lo que se tratan todas estas herramientas son, utilizando distintos nombres, son herramientas que ayudan a organizar, a administrar, a predecir, a eficientar o controlar, gestionar o ahorrar en todos estos trámites cualquier aspecto de la capacidad del abogado en donde esté teniendo sus actividades, ya sea en el sector privado, sector público, etc. Y lo que se busca es básicamente esto, obtener ventajas competitivas al ser más eficiente. Este concepto ha cambiado del concepto tradicional de status quo de la actividad del abogado a una donde se llama como esa disrupción de la innovación. La innovación en el campo legal es lo que está generando que se produzcan y que crezcan y aparezcan más soluciones tecnológicas que den estas soluciones. Y nada más por mencionar, hace más de 10 años que se empezó a hablar de algunos de estos temas que estamos viendo en este desarrollo de la transformación. No es un tema que haya nacido en los últimos año o 2 años, es un tema que lleva obviamente más de una década implementándose y estos temas empiezan a ser más comunes y se empieza a hablar más de ellos. Ahora, lo que ha sucedido es que estos conceptos básicamente se han acelerado y se han acelerado gracias al tema del COVID, que ha sido en esta transformación digital pues un elemento de presión y de exigencia para la actividad en general, de todas las actividades que hemos visto en sociedad, pero desde luego también de la legal. Lo que hace es acelerar la transformación de la industria legal impulsada a la era digital. Esa es básicamente la exigencia que estamos viendo y para ello entendemos que vienen necesidades importantes que son las que hay que atender. Que la primera es ecosistemas colaborativos, que es una cuestión fundamental para entender cómo pueden sumarse al ámbito de trabajo los abogados, otras especialidades, otras industrias, el tema de la inversión tecnológica y la innovación y nuevos modelos profesionales. Todo esto es lo que estamos viendo como una necesidad para reaccionar ante estos nuevos cambios. Y las referencias, simplemente porque saber relacionar en estos temas de qué está haciendo la tecnología por la sociedad. ¿Y qué está haciendo? Pues básicamente es el impacto que tienen las tecnologías, lo vemos día a día, y las empresas más grandes en el mundo, cómo están identificadas, y vemos que la mayoría, y con una influencia cada vez más importante, son las empresas tecnológicas. Lo mismo pasa con las más marcas que tienen mayor valor en el mercado, y simplemente el reflejo de su influencia. Y mencionar que esa parte digital ha sido la que de alguna manera ha filtrado al mercado y ha sido la causa por la cual han desaparecido más de la mitad de las empresas que estaban listadas hace 20 años en Fortune 500, a ser empresas que ya no tienen relevancia por no haberse adaptado a esos conceptos o esa realidad digital. Y lo que pasa es que también hace algunos años se tenía que justificar el por qué esa transformación digital iba a afectar al ecosistema legal. Se necesitaban dar ejemplos de otras industrias porque lo veíamos lejano y como que algo que no necesariamente estuviera perteneciendo al ámbito legal. Entonces se tenía que tomar ejemplos de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora en distintas industrias. En esta es solo un ejemplo, desde luego, de cómo ha evolucionado y lo que estamos enfrentando, que es, volvemos al tema de innovación y disrupción que se da en otra industria, o ahora en lo deportivo, pasar de lo viejo a lo moderno, a lo que está actualizado y aplicando nuevas tecnologías que dan nueva información, que generan data, que es más, que hace que esas actividades se puedan gestionar de una manera más inteligente, a una donde obviamente pasa lo mismo en el mundo del derecho. Esa transformación la vemos en la manera como estamos operando como industria legal, que puede ser igual que pasa en otra industria, como decíamos en el ejemplo de la derecha, que están haciendo una serie de herramientas, una serie de aplicaciones, una serie de soluciones que son las que están transformando el mundo del trabajo legal en los despachos, en las empresas o demás organizaciones legales. Un tema que es importante es también cómo está cambiando
el tema del estudio del derecho. Desde luego se tienen las capacidades tradicionales de la currícula, digamos, formal, tradicional de las carreras universitarias en el mundo legal, pero también se está dando un cambio en los últimos años, donde vemos cómo estas nuevas dinámicas, títulos, temas se empiezan a ya incorporar en esa currícula de las universidades. Desde luego las más avanzadas ya tienen esto y hay un proceso de implementación que se seguirá en distintas regiones conforme vaya avanzando. Esto se da no simplemente en un vacío, se da en una realidad donde vemos que la demanda o la exigencia de los nuevos abogados o los abogados que están brincando al escenario del mercado profesional, pues tienen nuevas exigencias. Las nuevas exigencias exigen que haya un nivel cada vez mayor en ese conocimiento tecnológico y en el tema de procesamiento de proyectos, etcétera, etcétera, que los veíamos quizás muy separados de la realidad legal hace unos años y que vemos que ya es una parte totalmente vinculada. Esto se refleja también en el concepto de cuál es la expectativa de qué valores debe tener el abogado, que antes era en una forma de I, exclusivamente un conocimiento técnico legal, y ahora se ve en una forma de T, con una expectativa, que es la que debe tener el abogado, que es desde luego el conocimiento básico de profundidad en los elementos de las distintas materias del derecho, pero transversalmente con una serie de conocimientos y una serie de vinculaciones con áreas que se pueden llamar soft skills y también con áreas tecnológicas. Ese conocimiento es lo que hace que el abogado sea más completo, más redondo en esta nueva inmersión hacia un mundo y una economía digital. ¿Qué está pasando en las tendencias? Pues lo que vemos es que en los últimos 2 años, efectivamente, hay una nueva terminología que ha inundado al mercado, como es todo el tema de innovación, legal design, legal tech, legal operations, legal project management, en fin, una serie de conceptos que hace algunos años no estaban ni siquiera inmiscuidos ni relacionados con el quehacer del abogado y ahora se vuelven una parte sumamente importante. Y más cuando lo vemos como en el último año se ha destacado la reacción tanto de departamentos legales como de despachos en estas cuestiones de colaboración, de manejo de contratos, de hacer legal research, en fin, cómo están utilizando la tecnología y en qué áreas está creciendo más la aplicación de la tecnología, que puede sustituir, en ese caso sí, algunas partes que se hacían desde luego manualmente y se automatizan procesos, que es lo que le da mayor eficiencia a todo ese trabajo. Esto lo que muestra es también cómo se ha modificado en poco tiempo el porcentaje de herramientas de colaboración, tanto en los despachos como en las empresas, y lo que muestra es una reacción urgente e inmediata para tratar de ser relevantes ante las exigencias, no solo del mercado, sino de los clientes de manera muy especial. Y la pregunta de si los despachos están preparados para el uso de la tecnología, que es la pregunta que todo el mundo se hace todos los días. Si vemos eso hace un par de años, era menos de la mitad, y si lo vemos ahora, la misma radiografía, obviamente existe una tendencia a que la preparación y la manera de operar en los procesos de estrategia de los despachos asimilen e implementen esas cuestiones. Y lo mismo se da en el tema de en qué están invirtiendo en estos escenarios o en qué áreas se da la mayor inversión en cuanto a porcentajes porque tenga el mayor impacto. Obviamente las primeras son todo el tema de facturar utilizando herramientas automatizadas que den mayores datos o ayuden a controlar todos estos temas. Una importantísima que es todo el manejo, administración de los contratos o la administración y el procesamiento de todas las actividades que se desarrollan o que desarrolla el abogado en cualquiera de sus ámbitos. Pasamos al tema de ver un poquito las entrañas de los despachos y cómo se ve o se analiza si un despacho es un verdadero socio de negocios. El primero es el modelo. ¿Qué modelo de negocio están utilizando? Es algo que también ha cambiado, que la fotografía actual lo que hace es por lo menos dar la expectativa o generar esa discusión en cuanto a la necesidad de que ese modelo se vea más como una integración de 3 cosas, que es
obviamente todos los elementos de efectividad personal, después todos los elementos donde la operación y el negocio, digamos, el negocio operativo del despacho se haga utilizando mejores herramientas y mejores datos, y desde luego el básico, que es el de que siempre ha acompañado, que es el legal, que es el conocimiento y las capacidades técnicas del abogado. Lo que pasa aquí es que este modelo, es el modelo Delta, incluye 3 partes cuando antes nada más se veía una como un elemento básico. Ahora, el tema difícil es siempre pasar del qué está pasando y el análisis de esas tendencias al cómo. Y aquí vemos el cómo adaptar a un despacho a la nueva economía digital, pues simplemente es utilizar esas herramientas, utilizar más las herramientas que ya existen de inteligencia artificial, de manejo de proyectos, en lo que son distintas áreas que se refieren aquí, que puede ser desde el manejo de un litigio hasta el manejo de investigaciones legales en distintos casos. Y por hacer y tratar de dar ejemplos muy, muy prácticos de cuál puede ser ese checklist tecnológico que deba, por lo menos un despacho, tener en cuenta, pues mencionamos de manera muy rápida algunos, ¿no? Que es unos para la gestión interna, que es el CRM, un portal de clientes, gestión de proyectos, etcétera, gestiones y herramientas de comunicación, pasando obviamente por una serie de alternativas o opciones que hacen que teniéndolos ya adaptados, pues sí se pueda hablar de que un despacho está tomando las medidas para transformar su operación. Y la gestión externa, pues obviamente también tiene una serie de elementos que son necesarios para esa interacción con los clientes. Son distintos estrategias, cada uno tiene sus mecanismos, sus tiempos, sus requerimientos, pero todo esto se debe de integrar para que un despacho realmente pueda decir que está operando de una manera digital. Y hay mucha información y lo difícil es bajarla y entenderla, ¿no? Entonces hay que saber que hay herramientas colaborativas, hay herramientas que facilitan la comunicación y vemos ahí algunos ejemplos de lo que ya ha sucedido y un ejemplo es cómo nos estamos comunicando ahora, que ha sido también un cambio en el último año y medio, donde los despachos y las organizaciones legales tuvieron que implementar distintos medios de comunicación, a otras donde se pasa a digitalizar documentos, donde hay unas herramientas de gestión contable, desde luego la firma electrónica, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas? Al final lo que se busca es mayor eficiencia operativa, mayor capacidad de atraer talento. Una importantísimo es el mostrar ahorro en costos, porque toda la operación legal es un negocio y ese negocio debe de tener y cuidar esas variables para que realmente sea óptimo y positivo en la manera como estamos ofreciendo el servicio a los clientes. Ahora es importante también entender esto. La transformación digital no es tener una página web o un CRM o simplemente implementar una tecnología. Es el cambio cultural y estratégico que abarca toda la organización y a todos los que son partes de esa organización. Por eso no es tan sencillo, requiere de mucha planeación y requiere de mucho apoyo para llevarla a cabo. Y esto simplemente nos lleva a esta aseveración que solo los abogados que sean capaces de ofrecer los servicios de una manera más eficiente con herramientas tecnológicas son aquellos que podrán satisfacer las expectativas de los clientes y son los que podrán sobrevivir en el mundo digital. Por eso es tan importante. Si pasamos a ver este escenario desde el punto de las empresas o las áreas jurídicas de las empresas, pues simplemente la pregunta lógica es esta: ¿cómo se han preparado, digamos, para sobrevivir o para reaccionar en esta época o era post-COVID? Pues aquí simplemente algunos datos donde vemos que el mayor énfasis o la mayor prioridad es en la manera como manejan sus contratos y su operación, las firmas electrónicas, todos los procesos de trabajo, de colaboración, el tema de privacidad de los datos en todo lo que hacen, el tema de implementar todo lo que es el análisis de esos datos y la manera como se mantienen también todos esos documentos, récords, procesos. Todo eso es la urgencia en la cual ya están operando todas las áreas jurídicas de las empresas, o por lo menos en las que deberían estar preocupados por dar una solución implementando las mejores opciones que tengan para su caso en particular. Y esto también es una expectativa que está cambiando mucho, que es la expectativa que tiene el abogado de empresa
hacia sus abogados externos, ¿no? Que lo que quieren es que usen también o implementen esas medidas tecnológicas que los hagan más eficientes, que logren reducir sus costos y que logren automatizar procesos que de otra manera eran lentos, tortuosos y poco ágiles. ¿Qué es lo que estamos viendo como esa parte de una cruda realidad, que son conceptos que yo creo que todos debemos de entender? Es que la transformación de la industria legal, uno, no está siendo liderada por abogados, hay cantidad de distintas especialidades o profesiones que están metiéndose al ecosistema legal para transformarlo desde un punto de vista de cómo hacerlo más eficiente, de cómo montarlo a la tecnología y a ese proceso de transformación digital. El otro es que precisamente por eso, por ser un negocio de información, pues está abierto a implementar los mismos procesos que puede estar implementando cualquier otra industria, y también que no todo el trabajo legal es un territorio exclusivo de los abogados. Hay trabajo legal o procesos legales que se pueden utilizar echando mano de otras personas que están más calificadas en procesos, proyectos, desarrollo de análisis de algunas circunstancias, no desde el punto de vista técnico, pero sí en la implementación de modelos de negocio, de modelos de compensación, de modelos de comunicación o de marketing, en los cuales los abogados realmente no tenemos quizás el expertise que tienen a algunas otras personas y que hay que adaptarlas a ese nuevo equipo. Y una parte muy considerable de la abogacía no admite que sus despachos son empresas, y eso ocasiona que este tema de adopción de todo lo que hemos dicho simplemente no esté conformado con una prioridad o no se den los pasos adecuados. Entonces, lo que estamos es viviendo un momento en que es sumamente atractivo para la profesión jurídica, aunque puede ser también peligroso si no se adaptan a estas nuevas realidades. Y es donde un momento en que el cambio se ha acelerado y hemos visto cómo en poco tiempo se están transformando temas que veíamos muy lejanos. El tema de COVID lo que hizo es acelerar esas dinámicas, y lo que para algunos es una oportunidad, seguramente será una amenaza para los que no quieran quizás comprender que estamos ya ante una realidad muy diferente, que las expectativas son otras y que la manera de trabajar o realizar ese trabajo legal también cambió. Y quien se oponga o las organizaciones que se opongan a adoptar o adaptar esas tecnologías simplemente cada día serán menos competitivas. Y pasando a un tema que va totalmente de la mano con esto, es todo el factor y el fenómeno del Legal Tech. Legal Tech, desde luego, lo primero que hay que entender es que la gran mayoría de los abogados consideramos que es la tendencia más importante para los despachos o para las empresas en los próximos años. No es una moda que vaya a pasar, es una tendencia que viene a través de lo que puede ser comparativo que ha sucedido en otras regiones y en otros países, y que simplemente en nuestra región y en nuestros países ya se está dando y simplemente viene en esa versión acelerada. Lo que son, en pocas palabras, son empresas que utilizan la tecnología como parte esencial para la prestación de los servicios legales. Y aquí vemos una gama de jugadores que son los que de alguna manera se nutren de todo esto, que va desde la parte regulatoria, pasando por los despachos, las empresas, todos los clientes como compradores de servicios legales, pero también el aspecto de la industria tecnológica, desde luego la academia, el tema de los inversionistas en este mercado, y una que, bueno, se menciona también la parte regulatoria o parte de lo mismo es la manera como se gestiona el tema de tribunales y el acceso a la justicia. Lo que es innegable es que para cada problema legal existe o va a existir una solución tecnológica que va a facilitar ahorro en tiempo, dinero y esfuerzo. Esa es la clave por la cual están haciendo cantidad de empresas o nuevos jugadores o startups que se están comiendo parte de lo que era, digamos, tradicionalmente una gestión que hacían los despachos, y ahora se está yendo a nuevos jugadores. Nuevos jugadores están apareciendo a nivel global, estos mapas, que son los mapas Legal Tech por región o por país, donde se identifican, calificándolos de acuerdo a las áreas donde estén gestionándose sus actividades, quiénes son los jugadores que están ahí. Esto lo vemos a nivel global, lo vemos a nivel, desde luego, regional en Latinoamérica, y estos mapas son
son de reciente creación. La mayoría se han hecho en el último año y lo que tratan es tratar de tener ese esfuerzo de identificar a quiénes son los nuevos jugadores que están haciendo todos los días, que están creando una solución o un servicio que resuelve un problema o da mayores elementos para gestionar o para transformar la manera como se genera el trabajo legal en todos sus ámbitos. Y por mencionar las conclusiones de todo esto que hemos repasado de manera rápida, pero tratando de ver cuál es la razón de ser desde la influencia tecnológica, el cambio cultural en esa transformación digital, los aspectos de innovación que deben acompañar al abogado, la transformación también académica que es fundamental, el que se vaya consolidando y siga empujando esos cambios, es el sector de que desde luego enfrentamos un momento sin precedentes, pero de oportunidad. Aunque hay muchas dudas en cómo se deben de atacar riesgos, que ya lo vimos como el riesgo del poder que puede tener un algoritmo cuando éticamente se compromete su diseño, y el tema del riesgo a la privacidad o al manejo de datos o al riesgo de regular mal alguna instancia tecnológica que ya está siendo parte de la sociedad. Desde luego que hay riesgos, pero también hay muchísimas oportunidades que hay que aprovechar. Y en esto lo que nos toca a los abogados es desde luego adaptarnos a la marea, adaptarnos a esta nueva realidad donde vemos que la transformación digital básicamente ya no va a ser opcional, sino que es una expectativa de que todos los abogados y equipos legales actuemos de esa manera, es indiscutible, y de que los abogados debemos de cambiar para abrazar y para utilizar esas herramientas que nos den agilidad, eficiencia y que brinden un valor agregado importante a todo lo que hagamos. Entonces, esta reseña lo que hace es poner un poco de luz en cómo estos temas han evolucionado en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años, que es cuando estamos viendo esa aceleración, pero comentar que no son nuevos, que es simplemente una tendencia que ya ha venido desarrollándose a lo largo, yo diría, de un par de décadas por lo menos, y que lo que está haciendo ahorita es poner un foco rojo de alerta y de emergencia para que sí las implementaciones, para que sí los nuevos jugadores sigan involucrándose en este sector legal y que los abogados vamos a tener esa exigencia de estar enterados de qué es lo que está sucediendo en el mundo tecnológico por 2 cuestiones, como comentaba al principio. Una, porque habrá que regularlos, habrá que ver qué reglamentación, qué marco legal se le están dando a estos grandes avances de la tecnología que impactan la sociedad y la economía, los negocios, la sociedad en general, pero también cómo esas mismas herramientas que se están creando facilitan, ayudan a mejorar todo el actualizan y de alguna manera permiten que la gestión de la automatización en muchos procesos y en muchas instancias le den un valor agregado al abogado. Y esa es la cuestión que está en la mira de todos. Creo que es un reto importante y seguramente estos mismos temas ya más específicos serán tema de otras pláticas. Pero bueno, por ahora simplemente cerrar con esta lámina que dice que en tiempos de turbulencia el peligro más grande es actuar con la lógica del ayer. Esto lo que nos lleva es a reinventarnos, a entender que se necesita un liderazgo fundamental para hacer esto realidad y sobre todo estar comprometidos a no quedarnos en esa zona de confort y buscar seguir siendo relevantes. Con eso termino la presentación, les agradezco mucho su tiempo. De nuevo les comparto aquí algunos datos de contacto por si quieren o por si hay cualquier duda. Desde luego estaré presente en los minutos de preguntas y respuestas, disponible para cualquier tema en que pueda atenderlos y servirles para aclarar o continuar con alguna parte de la conversación. De nuevo, muchas gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Gracias.